Si ya lo encontró, el libro de los Proverbios, capítulo 20 y el versículo 24. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios y dice así de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Solamente quisiera leerles la primera línea de ese proverbio que dice de la manera siguiente: de Jehová son los pasos del hombre. Una vez más, de Jehová son los pasos del hombre. Muy fácil para que nosotros nos podamos memorizar ese pequeño inicio de ese versículo. Dice: de Jehová son los pasos del hombre. Por esa razón quiero hablarles hoy del tema: deja que Dios guíe tu vida. Porque muchas veces nosotros en el ajetreo que llevamos de la vida, muchas veces nosotros tomamos decisiones sin contar con Dios. En otras palabras, no tomamos en cuenta a Dios para tomar decisiones. Como por ejemplo, hoy nos levantamos y tomamos decisiones. Quizás tomamos varias decisiones y quizás algunas de esas decisiones fueron decisiones muy importantes. La pregunta es: cuando nosotros tomamos esas decisiones importantes, ¿permitimos que Dios dirija nuestros pasos? ¿O simplemente nosotros tomamos esas decisiones porque se me ocurrió así? ¿O porque simplemente estaba pasando por un momento y actué de esa manera y dije lo que tenía que decir y tomé esa determinación que tenía que haber tomado? Pueden ser muchas cosas que quizás hoy, en este día, en esta semana que ya está por terminar, quizás tomamos decisiones y esas decisiones no tomamos en cuenta a Dios. Por esa razón hoy quisiera darte este consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios, el cual yo lo he titulado así: deja que Dios guíe tus pasos, porque esto es bien importante en nuestra vida. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que tomamos quizás por otras personas, o inclusive hay otras personas que tomaron decisiones por nosotros. Quizás otros tomaron la determinación y le indicaron y le dijeron lo que tenía que hacer, y usted hizo lo que la otra persona le estaba diciendo. Pero mire, esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender, y no solamente comprender, sino que poderlo vivir. Dejar que Dios, cuando vayamos a tomar decisiones, sea Él quien se encargue de dirigir nuestra vida. Por eso el proverbio dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado rodeado de problemas? Infinidad de veces. Quizás hemos estado llevando problemas, hemos estado viviendo algunas situaciones, y a veces cuando estamos viviendo en esas situaciones nos encontramos, como decimos por ahí, con el agua hasta el cuello, ¿no? Ese es un decir para poder entender que estamos pasando por situaciones difíciles. Pero yo le quiero hacer la pregunta: ¿alguna vez usted ha estado literalmente con el agua hasta el cuello? No hablemos de problemas, o sea que lo sumergieron a usted en un lago, en una piscina, y llegó y le dio el agua hasta el cuello y usted no podía nadar. ¿Qué hizo usted en ese momento? ¿Cuál fue la determinación o qué es lo que pensó, qué es lo que le pasó por su mente cuando estaba en esa situación? Cuando tenía el agua ya casi, usted tragando agua y ya no podía respirar. ¿Qué fue lo primero que le pasó en su mente? Que alguien pase por aquí, o que alguien me ayude y me tire una soga porque me voy a ahogar. Y entramos a veces en esa desesperación. Cuando el agua en nuestra vida, hablando en la vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, nos llega hasta ese nivel, nosotros estamos tratando de buscar una respuesta, o que alguien nos ayude, o que alguien nos responda.
Y es en ese instante cuando necesitamos una respuesta de parte de Dios. Es decir, cuando estamos en un problema serio, que estamos pensando que no vamos a poder salir de esa situación. A veces es cuando estamos, que alguien nos dé una palabra, o si tenemos una petición delante de Dios, que Dios nos responda a esa petición. Pero mire, lo interesante es que no siempre llega el momento de la respuesta cuando nosotros estamos pidiendo. Cuando tenemos un problema, cualquier tipo de problema, familiar, de salud, problema legal, cualquier tipo de situación. Y quizás nosotros estamos orando a Dios, o nos levantamos y todo el día pasamos diciendo: Señor, dame una respuesta. Señor, indícame lo que voy a hacer en este día. Y no hay respuesta. Como que todo se ha quedado en silencio, como estamos hoy ahorita aquí. No encontramos la respuesta necesaria que estamos buscando. Pero ahí está la pregunta: ¿qué hacemos cuando nosotros estamos en una situación así? ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos o nos quedamos quietos esperando una respuesta de parte de Dios? Así que hoy en esta tarde me gustaría que analicemos algunas posibles causas por las cuales Dios no contesta nuestras peticiones. Algunas posibles razones por las cuales Dios se queda callado cuando nosotros estamos pidiendo auxilio a gritos. Que alguien me salve, que alguien me diga algo, que alguien me dé una respuesta para mi problema. Algunas posibles razones. Y la primera es que Dios nos está librando de errores que nosotros podemos cometer al tomar esa decisión, o errores que Dios nos está evitando en un futuro. Muchas veces cuando estamos en esas situaciones nos desesperamos al ver que no encontramos esa respuesta. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que en medio de todas esas adversidades, que en medio de todas esas situaciones, nosotros debemos de confiar en Dios. Y no solamente confiar en Dios, sino que debemos de darle gracias a Dios, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18, dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Qué quiere decir en todo, hermano? En todo es en todo. Es decir, en los momentos difíciles, en el momento del problema, aun cuando no hay problema, decirle: gracias, Señor, porque este día hoy me pude levantar. Hay alguno que puede decir: gracias, Señor, porque no tengo problema. Hay alguno aquí que puede decir: Señor, gracias porque hoy me levanté y no tengo ningún problema. O hay alguien aquí que puede decir: gracias, Señor, porque hoy me levanté y lo primero que me encontré fueron problemas. La Biblia es categórica en decirnos que demos gracias a Dios en todo. Diga conmigo: en todo. Lo cual significa, diga conmigo, todo.
En las cosas buenas y en las cosas malas. El problema es que muchas veces nosotros, cuando estamos bien, a veces ni nos acordamos de Dios. Como todo está tranquilo, tenemos cómo pagar nuestra renta, tenemos cómo pagar los biles, tenemos comida, tenemos salud, no nos preocupa nada. A veces ni nos acordamos de Dios. Al final decimos, si hoy hay culto en la iglesia, así que voy a ir. Pero mire, la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser agradecidos en todo. Aunque a veces no entendamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Nos preguntamos, Dios, ¿por qué no me contesta mi petición? Pero en medio de eso, no se le olvide que debemos de dar gracias a Dios en todo. Porque Dios, en su conocimiento absoluto de todo, incluyendo el pasado, el presente y el futuro, lo hace para preservarnos de problemas que nosotros pudiéramos tener en un futuro, porque Dios es sabio, Dios es inteligente y Él sabe cuándo responder. Aunque nosotros nos quedamos cuando estamos buscando la respuesta diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Pero acuérdese que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y Él conoce el futuro. Porque a veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde te has metido? Eso es estar. Cuando tenemos problemas y estamos así, eso es estar como el agua hasta el cuello. Pero la Biblia nos sigue diciendo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, lo sabemos, ¿verdad? Otra vez, subraye, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay una clave, los que aman a Dios. Los que aman a Dios, dijo Pablo, todas las cosas le ayudan a bien. Dios nos evita una infinidad de problemas. Hay una historia en la Biblia y usted conoce esa historia, la historia de Sansón. ¿Se acuerdan a Sansón? Sansón era un juez en el pueblo de Israel y este hombre se empecinó, ¿cómo dicen la palabra? Se empeñó en buscar una mujer que no era de su pueblo. Y comenzó a ver las otras mujeres que no pertenecían a su pueblo. Y peleaba, yo me imagino que con sus padres, cuestionaba, preguntaba por qué razón yo no puedo tener a esa mujer que a mí me gusta. Mire, y Dios le concedió ese capricho a Sansón. Pero ¿qué pasó con la vida de Sansón? Sansón terminó mal en su vida. Al final de su vida, en un futuro, Sansón terminó destruido. Sansón terminó amargado, me imagino yo, porque sin ojos, le quitaron todas esas habilidades que tenía de su fuerza. ¿Por qué? Porque Sansón se empeñó, en otras palabras, Sansón tomó sus propias decisiones sin consultar con la voluntad de Dios. Y esa muchas veces nos puede suceder a nosotros cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones.
Y por esa razón muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios: Señor, dame una casa, Señor, dame un trabajo bueno. Y Dios dice: no, espérate, todavía no. No vaya a ser que ese trabajo te aparte de los caminos de Dios. Ha sucedido eso. Hay mucha gente que de repente están bien, van sirviendo bien a Dios, y de repente sale una buena oferta y dicen: bueno, esta oferta la voy a tomar. Y lo vemos en la historia actual nuestra, de nuestros amigos, a veces hermanos cristianos, que han terminado en otro sitio y no era donde Dios quería que estuvieran. Tomaron decisiones, y por esa razón yo creo que Dios muchas veces no contesta nuestras peticiones, porque Él está tratando de evitarnos dolores de cabeza en un futuro. Es decir, tratando de evitar que nosotros cometamos errores. Así que posiblemente sea alguna de esas razones. Si usted está quizás atravesando por una situación así, quizás se levantó hoy con un problema y le ha clamado a Dios, o quizás ya tiene un año pidiéndole a Dios por una situación y Dios no le ha contestado. Tranquilo, Dios sabe el propósito que tiene para usted. Dios sabe cuál es el final que le va a dar a usted y qué es la bendición que ha preparado para usted. Pero no nos adelantemos a los planes de Dios, porque nuestros caprichos pueden llevarnos a que nosotros pasemos por fracasos en un futuro. Pero a veces somos tan desesperados que queremos las cosas ya, Señor, y especialmente cuando estamos con el agua, como dijimos, hasta el cuello. Por eso les hice la comparación. Si alguna vez usted se ha estado, posiblemente no, pero si alguna vez se ha escapado a ahogar en un lago, en una piscina, y está tragando agua, desesperado, queriendo salir de ahí, y quisiera que alguien pasara por ahí. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir esa situación, pero a mí me tocó vivir cuando yo no sabía nadar. Muchas veces en nuestra vida personal, familiar, financiera, de salud, a veces estamos en esos momentos de estar con el agua hasta el cuello y clamamos a Dios y Dios no responde. Dios no nos da la respuesta. Y hay muchas veces cuando nosotros nos desesperamos y tomamos esas decisiones que en un futuro van a ser decisiones que nunca hubiésemos querido tomar, porque nos puede causar muchos problemas. ¿A cuántas personas yo no he conocido que tomaron sus decisiones personales y después se encontraron en situaciones terribles? Número 2, Dios tiene algo mucho mejor de lo que estamos pidiendo. Número 1 es que Dios nos está librando de errores futuros. Son posibles razones por las cuales Dios no responde nuestras oraciones. Y la número 2, Dios nos puede sorprender con cosas que quizás nosotros no nos hemos imaginado. Él está tratando de darnos lo mejor, pero a veces nosotros, por nuestra desesperación, por querer lograr, por querer alcanzar las cosas así rápido, no nos detenemos a pensar y simplemente vamos y tomamos. Pero lo que Dios está tratando muchas veces es que quiere darnos mucho más y mejores cosas. Para nosotros poder lograr este concepto de lo que Dios quiere hacer y darlo mucho más, es interesante poder entender la historia de un hombre que es un gran ejemplo para nuestra vida, y es la vida de José. ¿Se acuerdan la historia de la vida de José?
que lo encontramos en Génesis capítulo 37 al capítulo 45, una historia fascinante. Me encanta esta historia porque me enseña cómo nosotros podemos ser pacientes y lograr lo que Dios ha planificado para nosotros. En la vida de José pasaron muchas cosas difíciles. Si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de José, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo hubiéramos pensado? ¿Se imagina usted un día estar en los zapatos, iba a decir en el pellejo, en la carne, en la vida de José? ¿Cómo pensaríamos? Dios le había dado un sueño a José. Y ese sueño tenía que ver que José iba a llegar a ser una persona importante en su familia. ¿Se acuerdan de ese sueño que José le contó a sus hermanos? Y él les dijo, yo soñé. Y sus hermanos, cuando escucharon ese sueño, entró en ellos envidia, entró en ellos enojo. Así que agarraron al pobre José y planificaron matarlo, planificaron muchas cosas, pero al final decidieron venderlo a un grupo de personas que iba a comercializar a Egipto. José llega a Egipto y en Egipto lo venden en el mercado de esclavos y lo compra un hombre llamado Potifar, un hombre importante en el imperio egipcio. Y ahí José comienza su vida, una vida nueva. Ya no era una vida que tenía juntamente con su familia, sino que tenía una vida de esclavo. Luego José fue encarcelado injustamente. Lo llevaron a la cárcel por un delito que él no cometió. Pero me llama la atención que José era un joven que amaba a Dios, que ponía por obra sus mandamientos a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida. Imaginémonos por un momento la historia de este hombre o la vida de este joven llamado José. Posiblemente José en la cárcel se acordaba de ese sueño. Pensaba en el sueño que había contado a sus hermanos. Pensemos por un momento. Si usted tuviera ese sueño y de repente se ve en la cárcel, se ve traicionado por su familia, por sus hermanos, se ve trabajando como esclavo, acusado injustamente. ¿Cuál fuera nuestra pregunta delante de Dios? ¿Cuál fuera, hermano? ¿Qué le diríamos nosotros a Dios? Dios, tú me prometiste algo y mira cómo estoy. Mira en qué condición estoy. Estoy en la cárcel, no tengo nada, estoy abandonado, no he visto a mi familia durante muchos años. ¿Cuál fuera nuestra queja delante de Dios? Tomáramos quizás decisiones. Posiblemente dijéramos, no, yo no quiero saber nada de ese Dios que me dio ese sueño. Tomáramos quizás decisiones más drásticas, como a veces la gente lo hace. Terminar con su vida. ¿Qué pensaría usted, hermano? Hermana, ¿qué pensaría si usted estuviera en la cárcel y que Dios le haya dado una promesa, que Dios le haya dado un sueño, que Dios le haya dicho que lo iba a bendecir y que lo iba a hacer grande y que lo iba a poner en lugares de posición, y de repente está en el nivel más abajo, ni siquiera esclavo, simplemente un preso? ¿Tomaríamos decisiones? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros
Cuando estamos en un problema sencillo, tomamos decisiones. Y muchas veces esas decisiones que tomamos, no las tomamos sin consultar a Dios. ¿Se acuerdan de la serie domingo antepasado? Que muchas veces nosotros tomamos decisiones por lo que miramos. Me imagino que José miraba a su alrededor y lo único que veía eran presos. Quizás algunos de ellos, quizás para ser fusilados o encadenados o para no salir más de la cárcel. Me imagino que José posiblemente, no lo dice la Biblia, pero hermano, alguien que llega a esa condición, cualquier cosa le puede pasar por la mente. Posiblemente José decía, de aquí quizás no voy a poder salir. Posiblemente se le pasaba a José, porque José no era un superhombre, era alguien como nosotros. Igualmente como nosotros, con pensamientos, con desilusiones, con problemas. Y José estaba en la cárcel. ¿Cómo estaba? ¿Feliz? No, me imagino que no. Ha de haber estado preocupado. Ha de haber estado problemado. ¿Cómo haré para salir de aquí? ¿Cómo haré? ¿Dónde está Dios? Quizá nosotros diríamos lo mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por estos problemas? ¿Cuántas veces José estuvo desanimado en la cárcel? ¿Cuántas veces José se levantaba después de una noche y encontrarse encerrado, custodiado por guardias? ¿Cuántas veces José le pasarían esos pensamientos de desánimo en su mente? Posiblemente José pudo también haber dicho, el Señor ya no me escucha. ¿Por qué no me responde? Quizás usted se levantó este día con ese pensamiento en su mente. ¿Por qué el Señor no ha escuchado mi clamor? Quizás usted se levantó este día pensando, ¿por qué el Señor me ha abandonado? ¿Por qué el Señor no me ha dado la solución que estoy esperando? ¿Por qué no me ha respondido a lo que yo he pedido? Posiblemente usted está aquí en esta noche y quizás tenga esa pregunta delante de Dios. ¿Por qué mis metas no se han cumplido? ¿Por qué mis sueños no lo he podido lograr? Posiblemente usted haya venido con esa inquietud en su mente. Quizás usted se haya levantado esta mañana diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué no fue con el vecino? ¿Por qué no fue con el amigo? ¿Por qué no fue con el compañero de trabajo? ¿Por qué a mí? Y Dios se ha quedado sin responder. Y no es que Dios no vaya a responder. No es que Dios no haya escuchado su petición. No es que Dios desconozca su problema. No es que Dios haya dicho de él o de ella me olvidaré y no pondré atención a lo que dice. No es eso, hermano. Simplemente Dios te quiere dar algo mucho mejor. Dios quiere abrir una puerta mucho mejor para ti. Posiblemente te hayan dicho, mira, se terminó tu trabajo, ya no hay más para ti. Pero Dios quiere darnos mucho mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe qué hay en nuestra vida. Y quizás lo que Dios está tratándote de dar,
Posiblemente no te lo has imaginado todavía. José, ¿ustedes creen que José se imaginó ahí en la cárcel llegar a ser quien llegó a ser? Un esclavo. Llegó a ser el segundo en mando, no en una ciudad, no en un país, en el imperio más poderoso de su época. Tenía algo Dios para José, algo mejor de lo que él estaba pidiendo. Sí. Me imagino que las peticiones de José pudieron haber sido: Señor, sácame de la cárcel, que yo soy no he hecho nada. Señor, esta es una injusticia, me tienen aquí. No pasó nada con la señora y me está acusando injustamente. Sácame, Señor. Solamente quiero salir y ser libre. Llévame con mi familia. José, hermanos, era un joven, un adolescente, podemos decir, un adolescente que había sido separado de su familia. ¿Alguna vez usted ha sido separado por un mes de su familia? ¿Y alguno de usted ha tenido una experiencia de los 15 años, a los 10 años? Lo separaron de su familia por X situación, por una guerra, por un conflicto personal. Lo llevaron lejos de su familia. Yo estoy seguro que usted no dormía en las noches pensando el día que se podría reunir con su familia. Me imagino José levantarse por las mañanas y decir: yo quiero ir con mi mamá, yo quiero ir con mi papá, yo quiero ir con mis hermanos. Yo quiero salir de este lugar. Pero Dios tenía algo mejor para él. Le dio una posición. Porque Dios conoce los planes de cada uno de nosotros. Es más, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Hermanos, entonces cuando estemos pasando por un problema, ¿por qué tomar decisiones a la loca, como decimos, alocadas? ¿Por qué tomar decisiones cuando Dios tiene mejores planes para nosotros? Aquella señorita que se adelanta al proyecto de Dios. Aquel joven que se involucra en situaciones que no es lo que Dios había planificado para él. Aquel padre de familia que abandona a sus hijos. Simplemente por una locura que se le cruzó en la mente. O aquella mujer que abandona el hogar simplemente porque se le entró una locura. Dios, diga conmigo, tiene mejores planes para mí, para usted. Eso lo dice la Biblia. En Jeremías. Que Dios tiene planes de bien. Pero cómo muchas veces nosotros perdemos o echamos a perder esos planes de bien que tiene Dios para nuestras vidas. Así que nunca nos olvidemos de esto. Que posiblemente una de las razones por las cuales Dios no ha respondido su petición es que Él tiene un mejor plan para usted y para mí. Hay momentos que hemos llegado a pensar que Dios no ha planificado nada para nosotros. Hay gente, yo conozco personas que tomaron decisiones y al final terminaron diciendo: no, es que Dios
conmigo no tiene planes. Es que Dios conmigo no tiene nada. Dios para todos, para todos. ¿Qué es lo que leímos? Apuntó. Todos los que aman a Dios. Aunque las cosas no las veamos como las quisiéramos mirar, pero Dios tiene planes de bien, dice la Biblia. En la historia de José, en el capítulo 41 del libro de Génesis y el versículo 40 nos cuenta que a su tiempo, no al tiempo nuestro, no, ese es el problema, que nosotros lo queremos en ahora y ya. Si no veo los resultados hoy, pues tomaré una decisión. Si las cosas no cambian, tomaré una determinación. Si las cosas siguen igual, pues tendré que hacer algo para cambiarlas. En ese versículo nos dice que a su tiempo José fue puesto como gobernador de Egipto, la nación de aquel entonces más prominente y la nación más poderosa de la tierra. A esa posición llegó José porque supo esperar en la respuesta de Dios. Aunque le pudieron haber pasado muchas ideas por su mente, pero José siguió creyendo en aquel sueño que Dios le había dado. Hermano, sigamos perseverando en la fe. A pesar de lo que vivamos. A pesar de cómo hoy se levantó usted. Quizás pensando lo peor. A pesar de todo ello, sigamos confiando en Dios, porque tendremos un final feliz. Porque Dios es bueno, hermano. Y número 3, el Señor quiere que nos preparemos espiritualmente y que seamos cada día más maduros.